Y dice, en el nombre de Cristo Jesús, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. Los mensajes a las 7 iglesias de Asia tienen algo específico para cada uno. No que solo esto tuviera cada iglesia lo que Dios les está diciendo, sino que aquellas facetas que Dios quiso resaltar al hablarle a aquella iglesia, respecto de las cosas que quería de ellos y respecto de cómo estaba esa iglesia en aquel tiempo. Por eso es que los 7 mensajes son ahora para todas las iglesias verdaderas del Señor Jesucristo. Y los 7 mensajes son para cada cristiano también. No podemos decir, yo me identifico con la iglesia tal. O yo soy de, como oía yo antes, algunos hermanos, yo soy de la iglesia tal, decía. No. Nosotros somos de la iglesia universal de Dios. Y todos estos mensajes son para todos, porque dice el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no dice a esta iglesia, sino a las iglesias. O sea, ahí está englobando todo, realmente todo el mensaje de Apocalipsis. ¿Y qué es para hoy? Para todos los cristianos. Ahora, ¿qué dice específicamente para esta iglesia de Esmirna? Es curioso de que todas las ciudades a las cuales, o en las cuales estaban estas iglesias, a las que Dios le habló aquí en el libro de Apocalipsis, solo esta iglesia, solo esta ciudad permanece en pie. Ahora se llama algo parecido, Esmir o algo así. Solo esta sobrevive, esta ciudad. Y no hay casualidades dentro de las cosas de Dios y el manejo de Dios y el plan de Dios para todas las ciudades. Pero a esta le dice, y siempre como se presenta el Señor Jesucristo a cada iglesia o a cada cristiano, tiene que ver con lo que le va a decir. Y aquí le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿A qué iglesia o a qué cristiano le puede interesar que el primero y el postrero le hable? O que el que estuvo muerto pero vive le hable. Pues aquel que entiende o que quisiera entender o que quisiera afirmarse en el hecho de que aquel Dios que lo ha tomado por hijo, que lo ha tomado por su siervo, su criatura, su elegido, es el que maneja los tiempos. Es el que estuvo al principio, el que fue el primero antes de toda creación y el que ha estado siempre y el que está en el tiempo y el que está en todo lo que pasa en el tiempo, en este universo, y el que estará en la eternidad. Aleluya. Le interesa porque entonces puede tal vez vislumbrar, ver que si ese Dios es el que lo ha llamado y el que lo tiene en este mundo y el que lo va a guiar aún más allá de la muerte, ese Dios controla su vida, ese Dios controla sus circunstancias, sus problemas, sus necesidades, sus debilidades, sus anhelos, todo lo tiene Él controlado. Nada de todo eso se le ha escapado. ¿Y para qué nos puede servir esto?
Pues para entender que podemos descansar y reposar cada día, cada segundo y todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Podemos descansar en Dios. Porque el Señor ha prometido que todas las cosas ayudarán a bien a aquellos a los que a Dios aman. Mire qué maravilloso esto. Y verdaderamente esta es la confianza y la seguridad y la certeza que todo cristiano debe tener, aún en las peores circunstancias, aún en los momentos más difíciles. Esa es la confianza que debe tener. ¿Se imagina usted a un joven David, que después fue rey de Israel, perseguido dentro de la misma nación donde él vivía, perseguido por todo un ejército de esa misma nación y por el rey de esa misma nación? Perseguido cada día. Este hombre, Saúl, el rey, tenía sus espías en todas las ciudades y había dado la orden de que donde lo vieran inmediatamente le informaran para irlo a matar. ¿Se imagina usted la angustia de ese hombre? Bueno, si no hubiera confiado en Dios, si David no hubiera sabido quién era su Dios y cuál era su poder y a qué lo había llamado. Le había hecho una promesa de ser rey de Israel. Entonces, y era rey, no era rey aún. Y le iba a fallar Dios permitiendo que lo matara a este rey Saúl, no le iba a fallar. Entonces él podía vivir tranquilo, aunque tenía que huir. Él podía estar tranquilo que ningún rey ni ningún enemigo le iba a tocar un pelo, porque él era el rey de Israel futuro. ¿Y usted y yo qué somos? Somos hijos de Dios. Aleluya, igual que él. Dios se ha propuesto llevarnos, santificarnos y glorificarnos y ponernos a vivir con Él toda la eternidad. Aleluya. ¿Quién entonces, pues, se levantará contra nosotros sin que Dios se lo permita y que haya un propósito dentro de aquel? Nadie. Nadie se va a levantar. Nadie va a ganar aquella batalla que emprenda en contra de nosotros, aunque nosotros cada día de nuestra vida nos sintamos débiles más que cualquier otro. ¿No le parece a usted? Porque Dios dice que aquel débil diga, débil soy, pero soy fuerte con poder del Señor. Porque si yo necesito fuerza contra un enemigo, Dios me va a hacer como David. Dios me va a hacer como Sansón. Aunque yo sea un alfeñique. Aleluya. Aunque un rey me persiga. Aunque el mismo Satanás quiera destruirme, no lo va a hacer. Satanás quiere destruir a cada hijo de Dios. Y ahí la palabra nos describe cómo quiso destruir a un hombre y Dios no se lo permitió. Y le pedía, y Dios le dio algunos permisos. Y bueno, toca sus bienes pues, pero no su vida. Y así miramos cómo Dios maneja las cosas conforme sus propósitos para cada uno. Aquel hombre al cual
Dios estaba protegiendo, todavía no lo conocía. Y Dios quería que lo conociera. Y a través de aquellos problemas y necesidades y ataques del diablo, lo llegó a conocer. Porque al final de su vida él dijo, de oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Y con aquel progreso, con aquella nueva dimensión del reino espiritual que se le había abierto, este hombre se consideraba repagado y resatisfecho. Y además Dios le agregó todo lo que había perdido. Y mucho más. Entonces, Dios controla la vida de sus hijos de una manera asombrosa, de una manera milimétrica en el tiempo. Suceden las cosas en el segundo que Dios quiere que sucedan. Que uno se queda maravillado. Uno que ha vivido esas experiencias dice, Dios mío, esto es asombroso. Siendo tú el rey de todo el universo y controlando todo y teniendo cuidado de manejar mantener encendidos todas las estrellas del universo y las galaxias y que no se vuelva que un cataclismo, sino que todo esté bien controladito. También tienes noticias de la vida de aquellos tus hijos que son menos que un granito de arena, pero que tienes cuidado de ese granito de arena hecho hombre, para que cada cosa de su vida sea hecha en el momento oportuno y como Él ha decidido. Aleluya. Dice acá que también le habla el que estuvo muerto y vivió, dice. Mire, a veces siente uno que ya va a llegar a la tumba, ¿no? A veces siente uno que ya realmente el diablo se va a salir con la suya. Pero volvemos a la confianza de Dios. Si Él, nuestro Señor Jesucristo, tuvo control aún de esos aciagos momentos y terribles trances que le tocaron que vivir en su obra redentora del hombre, al morir en la cruz, al ir a la tumba y al bajar a los infiernos y aún mantener el control de todo y de su propia vida y de resucitar. ¿Habrá algo que no puede hacer por nosotros? ¿Habrá algo que se le pueda escapar? No, no hay nada, no hay nada. Y por eso le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero mire, le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esto es porque definitivamente hay lo que vale, lo que delante de Dios es la riqueza espiritual. A Dios no le impacta, no le asombra, no le llama la atención que nosotros progresemos tremendamente materialmente hablando aquí en la tierra. Eso no. Lo que a Él le gusta es que nosotros progresemos espiritualmente. ¿Cómo dice de Job? Ay, ojalá que dijera eso de cada uno de nosotros. ¿Has visto a mi siervo Job? Perfecto, santo, apartado del mal. Como diciendo, mira, te lo pongo de ejemplo. Lo que no pudiste hacer tú, mira, Él lo hace. Y el diablo artero todavía le responde. Pero ¿cómo no va a ser Él así si mira cómo lo has rodeado
de bienes y de protección. Y no lo había rodeado también a Luzbel allá en el cielo de toda esa gloria, de mucha más gloria. Y él fue ingrato, y él fue rebelde, porque no miró todo lo que Dios había hecho por él y se rebeló y queriendo más. Aquí entonces le dice a estos que padecían necesidad: ustedes son pobres materialmente, pero son ricos espiritualmente. Como diciendo, no se preocupen de las necesidades que tengan, de los problemas, limitaciones que tienen, porque de todas maneras siguen siendo ricos. Porque lo que nos debe de interesar es: haceos tesoros en el cielo, donde la polía y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Esos son los tesoros que el hombre sabio de Dios debe perseguir, porque son los eternos, son los que no van a disminuirse, son los que nadie puede robar si ya los tenemos ganados. Y también dice, aquí mismo en el verso 9, y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El verdadero cristiano siempre va a ser perseguido. Dice el Señor que si queremos hacer su voluntad aquí en la tierra, vamos a ser perseguidos. O sea, vamos a tener enemigos, vamos a tener personas que digan, no, este ya se volvió un fanático de la religión. En primer lugar, nosotros no tenemos una religión, tenemos una verdadera relación con Cristo. Pero todos los religiosos, sea de las sinagogas o sea de cualquier iglesia falsa, esos así mismo se constituyen enemigos nuestros. Y aún en nuestra propia casa se constituyen enemigos nuestros aquellos que no son de corazón de Dios. Esos no van a estar de acuerdo con nosotros. Un familiar, cuando nosotros nos convertimos en la familia, dijo, tan bonitos que iban, dijo, pero ya se descarrilaron. Cuando nos habíamos encarrilado por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Bien iba la vida de estos, pero ahora la maldición cayó sobre ellos. Ojalá sigan cayendo esas maldiciones sobre mí y sobre mi familia. Aleluya. Aleluya. Entonces, sí, los religiosos son enemigos declarados del Evangelio, como siempre han sido. Entonces, no nos asombremos de que se opongan a nosotros. Son de las sinagogas o de las iglesias de Satanás. Aunque a veces ni nosotros mismos creemos eso. Porque si no, no participáramos de sus ritos a veces. Que se va a bautizar fulanito en aquella iglesia, en aquella sinagoga, y como son familiares hay que ir con ellos. Si supiéramos que son sinagoga de Satanás, ¿cómo nos vamos a ir a meter a la boca del lobo? Si es una iglesia falsa, ¿cómo nos vamos a ir a meter a la boca misma de Satanás? Amén. Valoremos realmente la exclusividad de nuestra relación con Dios. El lugar preferente en que Dios nos ha puesto. Esto no es terrenal, esto no es material, esto no es una religión humana. Esto es que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya. Fuimos trasladados y ahí estamos. Gracias. De ahí no nos mueve nadie, de ahí no nos saca nadie.
Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Y si ya estamos ahí, en lugares celestiales, sentados con Cristo Jesús, a la diestra de Cristo Jesús, dice. ¿Cree usted eso? Amén. ¿Cree usted que usted está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales como nos enseña la carta a los Efesios? Aleluya. ¿Sí? Amén. O sea que allá está usted y yo principalmente, allá estamos. Aquí venimos a ser como una sombra de lo que es verdadero en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué tenemos que compartir con este mundo? ¿Qué vamos a compartir con ellos? ¿Qué de bueno vamos a encontrar con ellos? Fiestas, celebraciones, comilonas, borracheras, perversiones. ¿Qué? Mire, todas esas cosas no son nada en comparación con esas glorias venideras. Si en medio de ese mundo perverso a ti, hermano cristiano, o a ti, hermana cristiana, se te ofrece la mejor, la más bonita mujer que puede estar sobre la tierra, o el más hermoso varón que puede encontrarse en la tierra, se te ofrece, porque el diablo así va a ser. Si tú eres un cristiano o una cristiana firme, obediente, no te va a poner un adefesio por ahí para tentarte. Te va a poner algo que te deslumbre. Pero ese ejemplar humano que deslumbra a todos, para el cristiano es menos que un plato de lentejas. La mujer más bella es menos que un plato de lentejas. El hombre más hermoso es menos que eso. Y así debemos de valorarlo verdaderamente, espiritualmente. Porque, ¿cómo va a ser eso? La verdad es que digo, realmente estamos ciegos cuando todavía podemos pensar o poner el corazón o andar en esas cosas. O anhelar, pues tal vez no se ande, pero todavía se anhela. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Tal vez todavía. El hijo pródigo estaba en la casa del padre, tenía las bendiciones del padre, estaba con el padre, pero quería ir a comer algarrobas allá con los cerdos. Y todo eso que el mundo nos ofrece es menos que algarrobas con los cerdos. Entonces, nosotros valoremos que no somos de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y valoremos que Dios nos ha dicho, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces no pongamos los ojos en los padecimientos terrenales, en las dificultades terrenales, en las necesidades que podamos tener, sino que vayamos al trono de la gracia de Cristo Jesús para alcanzar el oportuno socorro. No nos rebelemos, digamos, no. ¿Y dónde? Como decía ahí la mujer de Job, ¿dónde está tu Dios? Si tuvieras un buen Dios, un verdadero Dios en los cielos, no estuvieras como estás allí. Así es que maldícelo y muérete. ¡Ja! ¡Qué recomendación!, ¿verdad? Y extraño que Job había perdido todo, bienes, hijos, criados, propiedades, ganado, pero no había perdido a la mujer.
Satanás dijo, no, esta no se la quito. Si esta me ayuda, esta me va a ayudar ahí tal vez para darle el último empujón a Job. Mire, se ve tan claro, ¿verdad? Se ve tan claro. Dicho sea paso, usted cónyuge, no vaya a ser como la esposa de Job, de servir de estorbo, de servir o como la Jezabel, mujer del rey de Israel, que lo impulsaba a hacer el mal, que lo llevaba por el mal camino, que lo exhortaba a que matara a su prójimo. No, ¿cómo va a ser? Pues dice entonces, continuamos aquí con la carta a Esmirna. No temas entonces lo que vas a padecer. No temamos pues nada que veamos en nuestra vida terrenal. No nos aflijamos por nada. El futuro nos angustia. ¿Por qué? Si el que es el primero y el postrero está en control de todo eso, ¿por qué nos vamos a afligir? Dice, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Mire, las pruebas Dios las permite con un propósito y no debemos de angustiarnos por esas pruebas. Porque dice, tendréis tribulación por 10 días, dice. Es decir, todo controlado por Dios. Si hay tribulación en nuestra vida, si hay necesidad en nuestra vida, es por el tiempo estipulado por Dios, ni más ni menos. Entonces, Señor, dame gracia para vivir este momento. Dame gracia y paciencia para vivir esta etapa de mi vida. Dame gracia y paciencia para esperar tu bendición. Amén. Porque la palabra de Dios es tan linda que nos pinta realmente de todos lados o por todos lados que Dios mantiene el control. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya terminado, dice, oye, terminado, las pruebas terminan. Por eso dice, el trigo no será atribulado, trillado para siempre. ¿Sabe hasta cuándo se trilla el trigo? O sea, se sacude, pues, se zarandea, hasta que se le caiga la cáscara. ¿Para qué el agricultor, para qué seguiría sacudiendo el trigo si ya está fino, si ya se le cayó la cáscara? Ya no hay razón para hacerlo. ¿Y sabe usted cuál es la cáscara del cristiano? Ahí en el corazón. Son como 7 suelas en el corazón que ha mantenido duro el corazón. Pero si hay tribulación, hay problema, a veces ahí se cae la cáscara esa. Y ya quedamos como Dios quiere. Amén. Y entonces dice aquí, ¿hasta dónde quiere Dios que nosotros seamos fieles? Mire, eso es importante. El verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire la meta. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, con el evangelio que tenemos, ¿seríamos fieles hasta la muerte? Con el evangelio que vivimos, ¿seríamos fieles hasta la muerte? ¿O huiríamos despavoridos como los apóstoles del principio cuando iban a crucificar al Señor Jesús? Pedro quiso armarse de valor, pero salió también huyendo.
¿Y tú y yo? Si las necesidades o los problemas o las dificultades nos apartan, ¿qué podemos esperar si hubiera una persecución por el Evangelio? ¿Y sabe qué me temo que sabe por qué no nos persiguen por el Evangelio? Porque estamos enclaustrados, porque estamos como temerosos encerrados, porque no le hablamos pero ni a las moscas que se quiten del camino. Estamos ahí como mudos. Saben en tu trabajo, en donde tú te desarrollas diariamente, que eres cristiano, ¿o no saben? Estás como una piedra que no sabe. ¿Y quién te va a perseguir así? Y no será por cobardía. Sé fiel hasta la muerte, porque ya se te dio la corona de vida. Aun cuando nosotros muriéramos por el Evangelio aquí en la tierra, eso no es nada. Eso sería el privilegio más maravilloso y glorioso que Dios nos podría dar y que solo se los ha dado a muy exclusivos cristianos. No creo que aspiremos nosotros a morir por el Evangelio. No llegamos a esos niveles, pero que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Dios sabe hasta dónde quiere llevarnos y qué es lo que debemos de vivir por su Evangelio. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado qué quiere Dios que vivas por su Evangelio? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice. Claramente se refiere a que Dios quiere que venzamos aquí en la tierra. ¿Y quién es el que vence aquí en la tierra? El que ha recibido la fe en Cristo. Ese va a vencer. Porque el que vence la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Ese no va a sufrir daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Si esa seguridad nos da Dios respecto de la muerte, tanto terrenal como segunda muerte o muerte espiritual eterna, ¿por qué vamos a temer vivir para Él y para su Evangelio? ¿Por qué vamos a temer las necesidades y dificultades en la tierra? ¿Por qué nos vamos a angustiar y afligirnos a tal manera de que ya no podamos vivir más? O como platicábamos, de querernos hasta quitarnos la vida por las circunstancias y angustias de la vida terrenal. Qué locura, ¿verdad? Pongámonos de pie. Solo pidámosle a Dios dos cosas. Una, que nos haga esforzados y valientes para vivir la vida y sus circunstancias como Dios nos la presenta diariamente. Y que nos haga valientes y esforzados para no vivir solo para lo terrenal, sino que para vivir para Él. Amén. Oremos, Padre Celestial, Señor bendito.